Y ahora el Mesías en medio del pueblo hebreo, cumpliendo la profecía, comenzando su ministerio. Vean, no podían decir, no, la Escritura dice, horadaron mis manos y mis pies, que me muestre sus manos y sus pies. Eso era para el final de su ministerio. Y ahora, ¿creen ustedes que todo el mundo dijo, gloria a Dios, que tenemos al Mesías presente? No, Señor. Vamos a ver lo que sucedió ahí. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí comienzan a buscarle algún motivo para decir, no puede este ser el Mesías, porque este es hijo del carpintero José. O sea, de un hombre sencillo. No es hijo ni del sumo sacerdote, ni es hijo de un hombre rico, sino de un pobre carpintero de Nazaret. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Porque en su propia tierra le conocen y dicen, este nació en tal sitio. Otros dicen, este estudió conmigo en la escuela. Otros dicen, nosotros conocemos a sus padres. Y así por el estilo. Y luego dicen, no puede este que nosotros conocemos ser un profeta, y menos ser el Mesías. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Y no habían ido a la sinagoga a adorar a Dios y a ir en paz para servir a Dios. Y ahora, porque Jesús les predica estas cosas tan sencillas, se llenan de ira. Mire, vamos a la iglesia para ser llenos de amor los unos para con los otros, y no llenos de ira los unos para con los otros. Pero ellos se llenaron de ira contra Jesús. Y levantándose, todos los que estaban en la sinagoga, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, pensamientos criminales. Y hasta lo último, después ya pidieron su muerte y fue crucificado. Pero esto no era nuevo. El pueblo hebreo ha hablado mucho del profeta Moisés, y Moisés es nuestro profeta. Pero los que vivieron en el tiempo de Moisés quisieron apedrearlo por 10 veces. Así es que podemos ver que a Jesús también trataron de matarlo en muchas ocasiones, comenzando su ministerio. Si mencionamos todas las veces que trataron de matarlo, quizás encontraríamos igual cantidad o mayor cantidad o más o menos, pero siempre estaban pensando en matar a Jesús. Y para colmo, los sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote. ¿Y cómo puede ser eso? Que personas que profesan la fe en Dios y que profesan amar a Dios estén pensando matar a Jesús, a un profeta, porque ellos no están de acuerdo con él y porque él enseña la palabra de Dios tal y como corresponde para ese tiempo, y ellos no están dispuestos a dejarse alumbrar con la luz de Cristo, el sol de justicia, la luz del mundo. Y dicen, no, nosotros tenemos nuestras propias interpretaciones. Sí, tenían sus propias linternas alumbrando las escrituras,
y diciendo esto significa tal y tal y tal cosa. Y así decían muchos doctores en divinidad de los fariseos. Pero esas mismas escrituras podían los saduceos decir, alumbrando con su linternita teológica, esto significa tal y tal y tal cosa. Y aún por contradecir a lo que creían los fariseos, decir contrario a lo que ellos creían. Por ejemplo, en la resurrección. No creían en resurrección los saduceos, según dice la Escritura. Y tampoco creían en ángeles. Y la ley fue dada por comisión de ángeles. Y Dios se resucitó en el Antiguo Testamento a diferentes personas también. Y no creían en resurrección ni en ángeles. ¿Y cómo puede ser posible que se sea una persona religiosa y que aún se obtenga un nivel alto, tanto en ministerios de una religión, y no se crea ni en resurrección ni en ángeles? O sea que donde estaban los mayores incrédulos era en la misma religión como grandes líderes religiosos. Con razón ni creyeron en Jesucristo el Mesías que le había sido prometido. Esa fue la mayor incredulidad de los líderes de aquel tiempo, en su mayoría. Digo en su mayoría porque algunos creyeron en Jesús. No todos fueron tan incrédulos. Nicodemo creía en Jesús, Gamaliel también, José también, de Arimatea, y otros también creían. Pero usted sabe, cuidándose de que no fueran a señalarlos como que eran completamente seguidores de Jesucristo, porque perdían su posición en el concilio del Sanedrín o en alguna posición de la religión hebrea o posición social o económica que tenían en aquel tiempo. Algunos se cuidaban, pero sabían que Jesús era el Mesías. Dice que muchos de los príncipes de Israel creían en Jesús, pero por la gloria humana, no. Lo declaraban abiertamente por no perder esa posición que ellos tenían. Pero uno tiene que ser sincero con Dios y con uno mismo y con los demás. O cree o no cree. Uno tiene que ser tan sincero con Dios y con uno mismo que uno debe estar dispuesto a morir por lo que cree. Como estuvieron dispuestos a morir los profetas del Antiguo Testamento, el mismo Jesucristo y los discípulos del Señor Jesucristo, sin negar a Jesucristo. Ahora, vean ustedes cómo aquí en este pasaje que hemos leído, cuando Jesucristo les da las buenas nuevas de que ya el Mesías está en la tierra y les muestra por las Escrituras que esa promesa mesiánica de Isaías 61, el ungido con el Espíritu de Dios para predicar el año de la buena voluntad de Jehová, está en la tierra y se está cumpliendo esa escritura en medio del pueblo hebreo a través de él. Vean ustedes, eso fue un escándalo para ellos y trataron de matarlo, en vez de decir gloria a Dios. El Mesías está con nosotros y es uno de nuestra ciudad. Qué privilegio tan grande nos ha dado Dios aquí en Nazaret, que el Mesías esté viviendo en Nazaret y que de Nazaret, de aquí, salga el Mesías, aunque no haya nacido en Nazaret, sino en Belén de Judea, pero se ha criado aquí. Por lo tanto, lo hemos hecho ciudadano honorario u honorífico de nuestra ciudad. Pero trataron de matarlo. Es muy triste para una ciudad y para una nación o para una persona rechazar el cumplimiento de lo que ha estado esperando por días, meses, años, cientos de años
o miles de años. Es muy triste que un pueblo esté esperando el cumplimiento de la venida del Mesías y cuando llegue el cumplimiento de esa promesa no les guste el Mesías y digan, no, nosotros lo estamos esperando de esta otra manera. Pero vino tan sencillo, miren, un rey, el rey de Israel, ser un obrero de la construcción, el diseñador, el arquitecto y constructor del universo completo, ahora que sea un sencillo carpintero de Nazaret, ni siquiera un ingeniero, un sencillo obrero de la construcción, eso sí que no lo podemos creer. Dios manifestándose como en simplicidad. Pero se ponían muy celosos con Jesús, porque aún, siendo que Jesús no había estudiado teología, no tenía un título de doctor en teología como los grandes doctores en divinidad de aquel tiempo, los grandes doctores no podían hacer lo que Jesús hacía. Y decían, ¿cómo puede este hombre hablar o hacer estas cosas sin haber estudiado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podía multiplicar los panes y los peces? ¿Cómo podía decir a la tempestad, enmudece, y se calmaba la tempestad? ¿Cómo podía caminar sobre las aguas? ¿Cómo podía abrir los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos? ¿Y cómo podía sanar a los enfermos, a los paralíticos? ¿Cómo podía hacer estas cosas? Eso no se obtiene por doctorados en teología. Eso se obtiene por la unción del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que hace esas cosas. Así es que no dependía Jesús de la sabiduría humana, sino de la manifestación del Espíritu de Dios que estaba en él. Y ahora se llenaban de celo porque ellos, con los grandes títulos que tenían, no podían hacer las cosas que Jesús hacía. Y decían, si lo dejamos, el pueblo completo los va a seguir. Eso está en la Escritura. Y decían, hay que acabar con este hombre. En vez de decir, hay que ayudar a este hombre, porque Dios lo ha enviado con esa bendición grande prometida para el pueblo hebreo. Miren, en San Juan capítulo 11, verso 47 en adelante dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pensando más en las cosas materiales. Y aún vean ustedes, más adelante vinieron los romanos, el general romano Tito, y destruyó el templo y destruyó la ciudad. Como quiera, iba a ser destruida la ciudad y el templo. Así es que ellos pensaron en la destrucción, y la destrucción solamente podía venir si rechazaban al Mesías. La forma de evitar que fuera destruida Jerusalén y el templo era recibiendo al Mesías. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea que le estaba diciendo que convenía matar a Jesús, convenía que Jesús muriera. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Y quién acordó matar a Jesús? El concilio del Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote. Y eso sí que es algo terrible para una religión
que el concilio de su religión, con el líder máximo a la cabeza, el sumo sacerdote, decreten, acuerden asesinar a un hombre. Y el primer mandamiento decía: no matarás. Y estaban tratando de matarlo por celos, porque tenían celos de él y veían que todo el pueblo estaba contento y le seguía y recibían los beneficios del ministerio de Jesús. Y ellos decían: no reinará este sobre nosotros. No les gustó como rey. Ahora, ¿no se dieron cuenta que el rey David había sido un hombre sencillo, un joven pastor de ovejas en Belén de Judea? Y que el hijo de David, un descendiente de David, sería un hombre sencillo también. Ahora vean cómo en la historia religiosa suceden estas cosas que son inconcebibles para la mente humana. Como un líder religioso, como el sumo sacerdote, reunido con el concilio, acuerda llevar a cabo un crimen contra un hombre, un predicador, contra un profeta, Jesús de Nazaret. Esto es inconcebible, pero así fue. Y trataron de justificar ese crimen. ¿Cómo? Tratando de obtener testigos que lo acusaran y tratando de obtener evidencias de cosas que él hubiera dicho o hecho, que lo colocaran como un falso profeta. Porque ellos lo que deseaban era matarlo y estaban dispuestos a todo. Aún buscaron testigos falsos para justificar lo que ellos iban a hacer. Pero ya la profecía decía que el Mesías iba a morir, pero sería para juntar, congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Todo obraría para bien. Cuando Jesús dijo que iba a subir a Jerusalén y lo iban a tomar preso y lo iban a matar, Pedro le dijo: tal cosa no te vaya a suceder. Y no quería que Jesús subiera a Jerusalén. Y él le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no comprendía las cosas de Dios, el programa de Dios, y estaba pensando humanamente porque amaba a Jesús. Pero toda cosa que impide el cumplimiento del programa divino no es de Dios. Por lo tanto, Jesús llamó a Pedro Satanás porque estaba tratando de evitar el cumplimiento de la profecía para el tiempo que tenía que ser cumplida la muerte del Mesías. Tenía que ser en el día señalado por Dios. Si ocurría en otro tiempo, no obraría la redención. Las cosas tienen que ser en el tiempo de Dios. Por ejemplo, el pueblo hebreo no podía decir: yo voy a celebrar la Pascua en el mes 10º o en el mes sexto, porque ya Dios había establecido que sería en el mes 1. La muerte del Cordero Pascual tenía que ser el día 14 y durante la noche del día 15, que comenzaba en la tarde del día 14, durante la noche tenía que comerse el cordero. No podían ellos cambiar lo que Dios ya había establecido. O sea que no era en el tiempo que las personas quisieran, sino en el tiempo que Dios había establecido. Ahora, hemos visto cómo cuando Dios cumple las promesas que Él ha hecho, no a todas las personas les gusta la forma en que Dios las cumple, pero esa es la interpretación que Dios le da a lo que Él prometió. Y cuando las cumple y las da a conocer, eso es Dios alumbrando con su luz a los hijos
de los hombres para que vean el cumplimiento de esas promesas. Y esa es la interpretación de Dios. Y hay que echar a un lado las linternitas que las personas tengan. No, que yo lo entendí en esta forma porque el doctor en teología fulano de tal lo explicaba en esta forma. Eso que le alumbró esa linternita ahí teológica, déjelo quietecito y búsquese el sol de justicia, que es Cristo, para que le alumbre la Escritura y le dé a conocer el sentido de estas Escrituras. Y ahora Cristo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las que han sucedido en las 7 etapas de la iglesia gentil, Cristo ha prometido que las dará a conocer a los que suban donde Él estará en el día postrero.